Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es viernes 25 de julio del año 2025, 25 del 25, y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a toda la audiencia que nos acompaña en los distintos rincones de la patria y del mundo, amigos, seguidores, cibernautas, amigos que nos escuchan a través de las distintas redes sociales y en los diferentes grupos de WhatsApp, amigos que siguen nuestros perfiles de Facebook, de Instagram, en fin, todos. Muchísimas gracias por su compañía, por su paciencia, por acompañarnos y dispensarnos su sintonía. Un saludo y abrazo igualmente para nuestro equipo de trabajo, los compañeros de Sin Permiso. Mucha información que vamos a compartir con ustedes este viernes en el magazine informativo Sin Permiso que originamos desde Tuluá, corazón del valle, para Colombia y el mundo. Ayer en Tuluá se dio un fuerte vendaval que alcanzó a desentechar varias viviendas en algunos sectores del occidente tulueño. La situación se registró en barrios como Villa Liliana, El Limonar y senderos de Villa Liliana, donde varias viviendas, reitero, fueron desentechadas. Los techos, literalmente hablando, salieron volando. Afortunadamente, y de acuerdo con el informe preliminar del Cuerpo de Bomberos y los organismos de socorro, no hubo hechos que lamentar, no hay personas lesionadas, no hay personas heridas, solo los daños materiales propios de una situación como la que les acabamos de contar. Y de otra parte, hay que señalar que se destapa otro escándalo en el ejército colombiano. Un video muestra aparente consumo de sustancias psicoactivas por parte de militares antes de entrar a ejecutar una operación en el departamento del Cauca. Hay una nueva polémica que sacude al Ejército Nacional tras la difusión de un video en el que se observa a 3 militares introduciendo lo que pareciera ser cocaína por la nariz, presuntamente antes de participar en una operación militar en el norte del departamento del Cauca. De acuerdo con el material audiovisual que circula ampliamente en redes sociales, los uniformados presuntamente adscritos al batallón terrestre número 13 y bajo el mando de un subteniente fueron captados por una cámara de seguridad en el corregimiento de Playa Rica, municipio de Suárez, durante la madrugada del pasado 22 de julio hacia las 2:46 de la madrugada. Militares del batallón terrestre número 13 bajo el mando de un subteniente son grabados por cámaras de seguridad consumiendo cocaína para posteriormente, bajo esos efectos alucinógenos, realizar la operación militar que ha causado afectaciones a la población civil como heridos, desplazamiento y confinamiento, señala el mensaje con el que se ha difundido el video. El periódico El Tiempo hizo una consulta a la tercera división del ejército que tiene jurisdicción en la región y le confirmaron a ese medio que se iniciará una investigación disciplinaria y que los militares implicados serán separados de su cargo de manera
preventiva. Mientras se adelantan las investigaciones pertinentes, los uniformados continuarán participando en la operación que se desarrolla en la zona. Si se comprueba que hacen parte de la unidad y del operativo, serán retirados, señaló el general Federico Mejía, comandante de la tercera división. Ha dicho el comandante de esa división que no continuarán participando en esa operación, preventivamente han sido retirados y que de comprobarse que consumieron esa sustancia psicoactiva, que consumieron cocaína, serán retirados del ejército. El alto oficial agregó que no es la primera vez que se presentan casos similares en el pasado y que en ocasiones anteriores los responsables han sido destituidos de forma inmediata. El hecho ocurre en medio del desarrollo de la operación Escudo del Norte, lanzada hace 2 semanas en sectores del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, con el objetivo de recuperar el control territorial frente a la avanzada de las disidencias de las FARC, en particular en la estructura Jaime Martínez. Asimismo, se dio a conocer un comunicado del Ejército Nacional sobre los hechos ocurridos. El comunicado sobre esos hechos dice lo siguiente: primero, el Ejército rechaza de forma categórica el presunto consumo de sustancias alucinógenas por parte de militares del Batallón de Operaciones Terrestres número 13 durante operaciones en Playa Rica, Suárez, Cauca, y aclara que de comprobarse son hechos aislados, que no representan el comportamiento general de la tropa de la institución. Segundo, se ordenó la apertura inmediata de una investigación disciplinaria interna con acompañamiento penal e inteligencia militar. Si se confirma una infracción, se actuará con todo el rigor y el peso de la ley. Tercero, el Ejército reitera su rechazo a cualquier conducta que viole la ley y afirma que los actos señalados no representan a los más de 20.000 hombres y mujeres que sirven con honor en la región. Cuarto, frente a las versiones sobre uso de bienes civiles, el Ejército asegura que todas sus operaciones respetan el derecho internacional humanitario y los principios de distinción, precaución y proporcionalidad. Quinto, desde que se conocieron las denuncias se estableció contacto con autoridades civiles y defensores de derechos humanos y se activaron mecanismos interinstitucionales para verificar afectaciones y brindar acompañamiento a las comunidades. Sexto, el Ejército ratifica su compromiso con la transparencia, la protección de la población civil y el respeto a los derechos humanos y continuará sus operaciones contra la estructura Jaime Martínez en coordinación con autoridades judiciales y civiles. Otro escándalo que ha puesto la cara el comandante, ha dicho se retiran temporalmente y preventivamente estas unidades del Ejército. De llegarse a comprobar después de la investigación que se está adelantando, serán destituidos. Y ante la denuncia de violaciones de derechos humanos, ocupación de bienes de la población civil, ha dicho que esa no es tampoco la política general del Ejército, pero que se va a investigar y si se llegó a dar, obviamente también habrá las respectivas sanciones pertinentes. Está usted escuchando Sin Permiso y hay otra noticia de orden público de trascendencia nacional e internacional y la ha originado el señor presidente de la República, Francisco Gustavo Petro Urrego. El señor presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, anunció que dio por terminado el proceso de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, el cual ha estado suspendido desde enero del presente año. Según el primer mandatario de los colombianos, los diálogos con la delegación de su gobierno llegaron a su fin por los hechos de violencia que han venido sucediendo en la región del Catatumbo. Ustedes, al atacar a sangre y fuego a civiles de manera sistemática en el Catatumbo, rompieron las conversaciones de paz con mi gobierno. La decisión de romper ese proceso de paz por parte de ustedes con la muerte de decenas de campesinos norte santanderianos se debió no a la necesidad de la revolución en Colombia, sino al mercado de las economías ilícitas que los hacen competir con armas por el control de territorios.
Esos mercados ya no son manejados por nacionales, sino por extranjeros organizados en multinacionales del crimen, expresó el presidente Gustavo Petro. Además, responsabilizó a todos sus miembros de las condiciones físicas y psicológicas de los secuestrados que están bajo su poder. Los prisioneros son responsabilidad de la organización capturante. Son ustedes los responsables de las condiciones físicas y psicológicas de las personas bajo su poder. De hecho, este mensaje hace alusión al más reciente secuestro de 2 miembros de la Dirección de Investigación Criminal Dijín de la Policía Nacional por parte de esta organización guerrillera en zona rural del municipio de Tame, Arauca. La Dijín no hace inteligencia, es un cuerpo adscrito a la Fiscalía para la investigación judicial en procesos concretos dirigidos por fiscales y jueces. No pueden pensar los integrantes del ELN en posibles salvoconductos para reuniones en el exterior si se hace víctimas a los agentes de Interpol, que entre las funciones de persecución a organizaciones criminales internacionales tiene la de cuidar las decisiones de gobiernos para conversaciones de paz, enfatizó el jefe de Estado. Asimismo, manifestó que la realización de este crimen de guerra por parte de los helenos significa que es una mala manera de terminar el ciclo de la insurgencia armada y revolucionaria de Colombia. Se los dije personalmente, hoy la contradicción fundamental es entre la vida y la codicia. A renglón seguido, el presidente Petro les aclaró a los insurgentes que ellos prefirieron la criminalidad por la lucha ideológica que representaba el sacerdote Camilo Torres Restrepo, quien hizo parte del ELN y falleció en medio de un enfrentamiento en 1966 en San Vicente de Chucurí, Santander. El padre Camilo Torres Restrepo y su amor eficaz estaba con la vida. Ustedes se llevaron la bandera roja y negra a las bandas de la codicia, el detritus del capitalismo mundial. Por eso no fueron capaces de encontrarse y pactar la paz en Colombia y el gobierno del cambio, puntualizó el primer mandatario en su mensaje. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Muy buenos días para usted también, don Norbey Palacio Bolívar. Los buenos días para don John F. García. Y los buenos días, la gratitud como siempre a todos nuestros seguidores. Mucha atención, Comité de Urgencias IAD entre medidas para enfrentar la ocupación hospitalaria en el Valle. El gobierno departamental, en un encuentro con 27 clínicas y hospitales, así como con autoridades de salud de Cali y Buenaventura, avanzaron en la búsqueda de medidas para enfrentar la alta ocupación en los centros asistenciales en medio de la crisis financiera del sistema de salud. La unificación de un comité de urgencias departamental y la implementación de un aplicativo de información están entre las acciones, indicó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca. Creo que lo principal de esta reunión es la decisión de trabajar juntos. Inicialmente, el Valle del Cauca con los 2 distritos, Cali y Buenaventura. Si volvemos a unir los esfuerzos juntos, podemos tener mayores resultados. Y hoy tuvimos 27 clínicas públicas y privadas de Cali y del departamento, buscando la forma de unir esfuerzos para lograr que la atención de los pacientes tenga una mejor capacidad de resolución, una mayor oportunidad y sobre todo evitar una cantidad de viajes que están haciendo los pacientes injustificados, complicándose la vida. Encontramos que es necesario mejorar la capacidad resolutiva del primer nivel, revisar la contratación con las EPS, pero lo más importante de esto es la decisión del trabajo unidos, todos, por los pacientes del Valle del Cauca, sin distingo por distrito, ni condición, ni aseguramiento. Los prestadores del departamento y las autoridades sanitarias, el distrito de Cali, el distrito de Buenaventura y la Secretaría Departamental de Salud, vamos a juntar acciones y esfuerzos para disminuir trabajo a los prestadores, para tener mejor calidad de información
y sobre todo para tomar decisiones. Hemos definido un aplicativo único de información y hemos definido un comité de urgencias único en el departamento del Valle del Cauca, donde tendrán asiento el distrito de Cali, el distrito de Buenaventura y el departamento del Valle. Creo que es un muy buen comienzo para empezar a solucionar problemas muy difíciles del sector, trabajando juntos, buscando de forma conjunta la sobrevivencia de las instituciones, pero especialmente la calidad de la atención de los pacientes. Nosotros en este instante lo que necesitamos es información que nos permita tener la claridad de qué es lo que está pasando. Es hoy absolutamente evidente que hay una baja capacidad de resolución de la baja complejidad sobre la que tenemos que trabajar, que tendríamos la posibilidad de desescalonar pacientes de la alta a la mediana y la baja, de evitar urgencias vitales, remisiones de urgencias vitales sin coordinación, de disminuir los viajes absurdos de los pacientes y de hacer seguimiento a la calidad. Entre todos podemos mejorar la capacidad de resolución en la baja complejidad, en la mediana complejidad, para que a la alta llegue lo que es. Esto es un inicio de un trabajo conjunto del que nosotros ya tenemos una muy buena experiencia y fue lo que se hizo con COVID. En COVID lo logramos hacer, ahora lo vamos a repetir. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntrenos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Oído, Guadalajara de Buga. Esta ciudad dará un salto histórico hacia la consolidación como epicentro energético del suroccidente colombiano, con el anuncio oficial del inicio de la construcción de la segunda planta de regasificación del país, un megaproyecto que transformará la matriz energética nacional y dinamizará la economía local con la generación de empleo. La alcaldesa Carol Martínez se reunió con Oscar Izaza Benjumea, CEO de Pío SAS, Puertos, Inversiones y Obras SAS, y presidente del proyecto Regasificadora del Pacífico SAS, quien confirmó que las obras iniciarán en el último trimestre del presente año en un lote estratégicamente ubicado en el occidente del municipio. Ecopetrol tomó la decisión de que, como el gasoducto pasa por Buga, y Buga ya tiene un centro de compresión de gas comprimido en Buga, consideró TGI y Ecopetrol que el sitio más equidistante entre Buga y el suroccidente del país fuera Buga. Entonces, por eso estamos hoy aquí en Buga en compañía de la señora alcaldesa, la doctora Carol, el presidente de la Cámara de Comercio, el secretario de Planeación, los asistentes y todos ustedes, diciéndole que el otro año, a finales del otro año, del 26, tendremos la planta de regasificación aquí en Buga. Se van a iniciar en los próximos meses. Ya estamos adecuando, comenzamos a adecuar y comenzamos a buscar el personal que debe ser de Buga y comenzamos a entrenar personal calificado para una industria nueva que se llama criogénica, que es la industria del gas líquido. Primero que todo, el gas pasa por las casas de nosotros, ¿no? Es decir, el gas hoy pasa por las paredes, por las puertas, por la cocina, que es el famoso gas de GDO, gases de Occidente. O sea, simplemente que en vez de pasar gaseoso, va a venir líquido. Entonces, hoy lo que sucede es que Colombia tiene dos fuentes que produce gas, una en Guajira y otra en Cusiana. Esas dos producciones de gas salen de sus pozos, pasan por un gasoducto y ese gasoducto viene a Medellín, luego viene a Sebastopol, luego pasa por Manizales, pasa por Cartago, Buga
llega a Jumbo, luego de Jumbo Cali, Cali Popayán, gaseoso. Pero hoy los pozos de gas están declinando y esa es la diferencia entre oferta y demanda, que hacen falta 200, 300 millones de pies cúbicos día de gas. Entonces el gobierno tomó la decisión, ¿sí?, en decir, yo quiero unas plantas de regasificación en la costa atlántica y otra en la costa pacífica. Pero ustedes saben que no hay gasoducto entre Buenaventura y Buga. Entonces lo que se hace es que se trae molécula líquida, o sea, el gas cuando sale de Trinidad y Tobago, de Qatar, de Houston, de Camisea, Perú, se comprime y se licúa. Y ese gas se vuelve líquido, 600 veces se comprime. Y ese gas líquido se transporta. Entonces el gas líquido va a llegar a Buenaventura, va a llegar en un barco metanero y ese barco metanero le traspasa el líquido a otro barco y ese barco es un barco bodega y de ese barco líquido bodega vamos a llenar unos contenedores y esos contenedores vamos a montarlos en una barcaza, va a llegar a un puerto y del puerto se montan en un camión y ese camión va a llegar a un lote en Buga. Y ese lote en Buga coge ese gas líquido y lo pasa por un radiador, se calienta el medio ambiente y entra a un gasoducto que se llama el gasoducto que viene. Es una operación súper segura, vuelvo y lo repito, el gas hoy pasa por nuestras casas, el gas pasa por las calles, lo que sucede es que tenemos que aprender a vivir, que el gas se nos acabó. Buga no va a ser solamente un clúster religioso o un clúster de turismo religioso, sino que va a ser un clúster de energía. Y al tener un clúster de energía, pues con toda certeza, aquí va a venir más industria. Y hoy le estamos viendo que aquí está viniendo más industria. Nosotros vamos primero la mano de obra bugueña de Buga. Y segundo, vamos a entrenar personal y vamos seguramente a llevar a Europa y a México y a Estados Unidos personal para que conozcan cómo funciona el GLN, gas líquido natural. Sin permiso. En Sin Permiso, el politólogo Víctor García, nuestro columnista invitado. Estimado Norbey, muy buenos días para usted, la mesa de trabajo y en especial para todos los oyentes de Sin Permiso. Bueno, y como lo vengo diciendo desde hace algunas semanas, estoy preocupado por el tono y la espiral incendiaria que cada vez parece ser más difícil de apagar. Hoy me atrevo a decir que estamos atravesando un momento que en definitiva va tomando tintes de amenaza latente a la institucionalidad y a la estructura democrática del país. Algo que a pesar de todas las dificultades que ha vivido Colombia a través de su historia, después de la Constitución de 1991 se puede preciar de tener, si no el más, uno de los más sólidos entramados institucionales de Latinoamérica. Y es que la muestra más fehaciente de lo que estoy diciendo se dio el pasado 20 de julio en el Congreso de la República durante su instalación, no solo por lo que ocurrió allí con la intervención salida de tono, protagonizada por la representante Lina Garrido, sino por las repercusiones y reacciones que vinieron después. Es preocupante la pérdida de dignidad y respeto que ha sufrido la figura presidencial, causada por el propio presidente Petro, así como por su antecesor Iván Duque. Dos mandatarios que no han sabido darle altura a esta dignidad, pero además por la deplorable reacción de ciertos sectores de la prensa que no dudaron en aplaudir la desatinada intervención de la representante Garrido, no tanto por su contenido, sino por la forma en que la hizo. Ahora, por otro lado, es muy preocupante, por cierto, la presencia como jefe de gabinete del Pastor Saade, un polémico personaje que ha figurado principalmente por sus posturas misóginas, repelentes de la institucionalidad, retardataria de derechos y en muchas ocasiones posturas que rayan con el fanatismo. Y digo que es preocupante porque no deja de ser llamativo e inquietante que el jefe de gabinete, es decir, nada más y nada menos que la mano derecha del presidente, quien se caracteriza con todo lo anterior, pero además abiertamente y sin ningún tipo de consideración política y democrática, salga del recinto del Congreso gritando reelección, reelección, y que lo afirmara vía redes sociales. Algo mal visto y entendido, pues aquí claramente está yendo con una aseveración que va en contravía de la Constitución.
y tengo que hacer énfasis que él no es cualquiera. Saade es el jefe de gabinete del gobierno. Entonces, ¿qué piensa Petro? ¿O a qué está jugando o apostando el presidente? Quedan interrogantes de fondo para responder. Lo anterior, además, se profundiza con la consigna de Saade que al periodismo arrodillado hay que controlarlo. Algo preocupante por su talante autoritario, que si bien es claro el sesgo de algunos de los medios de comunicación, no se puede prever cuál es el alcance de semejante afirmación. En fin, Colombia hoy está en una espiral de polarización y de animosidad política que raya con los primeros visos de tomar tintes de violencia política generalizada. Porque si bien ya hubo un terrible atentado en contra de un precandidato presidencial, hasta ahora ha sido un tema puntual, el cual esperamos no vuelva a ocurrir en nuestro país. Hoy no podemos volver al pasado, pero es como si a los colombianos nos gustara mirar hacia atrás y caminar como el cangrejo, retrocediendo y con miedo a mirar al futuro. Sin permiso. Gracias, don Mario, compañeros, John Ferney, amigos, seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Continuamos en esta emisión de Sin Permiso de hoy viernes 25 de julio del año 2025, que emitimos desde el corazón del valle para las distintas regiones de la patria y del mundo. Nuestra gratitud inmensa a todos aquellos amigos que nos reportan su sintonía. Me dicen, don Norbey, los estamos escuchando en Islas de Gran Canaria, los estamos escuchando en Antofagasta o Tuluafagasta, los estamos escuchando en Argentina, en Santiago de Chile. Nos reportan la sintonía desde Tampa. Nos hablan de los amigos, el hijo de doña Yanubi Sierra, para dar nombre, que nos escucha desde México. También a Raúl, el popular bocachico de Nariño, quien fuera taxista en Tuluá y que lleva varios años radicado en España, no se pierde Sin Permiso, y nos dicen, mire, tenemos una gran ventaja, y es que cuando no podemos estar en directo a las 6 de la mañana con ustedes, nos queda el programa en YouTube, nos queda en WhatsApp, nos queda en redes sociales, para cuando tengo mi tiempo sentarme y escucharlo. Les agradecemos muchísimo, ustedes son la razón de ser de nuestro trabajo. Mucha atención, que cayó un supuesto 2 comandantes de la segunda Marquetalia en el departamento del Meta. Uno fue abatido, el otro fue capturado. El operativo terminó con el encargado de las extorsiones en la región y la captura del jefe económico del grupo armado en esa zona. Las autoridades de nuestro país confirmaron que fue dado de baja Michael Enrique Méndez Oliveros, alias Mogosín, principal cabecilla del Frente Iván Merchán de las disidencias de la segunda Marquetalia, que son lideradas por alias Iván Márquez. Fuentes militares de Colombia confirmaron que la caída de Mogosín se registró gracias a denuncias ciudadanas por amenazas y extorsiones que, junto al trabajo de inteligencia adelantado por las tropas, permitió la ubicación de Méndez Olivos en zona rural de Puerto Lleras, en el Meta. La operación, ejecutada por tropas del Gaula Militar con el Gaula de la Policía Nacional, tras más de 5 días de inserción por vía terrestre y aérea. Al llegar al punto, las unidades fueron atacadas con armas de largo alcance, a lo que respondieron de inmediato para repeler la agresión de los insurgentes. En el desarrollo de la operación fue abatido Mogosín y capturado alias Jimmy Lozada, señalado cabecilla financiera de las disidencias de la segunda Marquetalia. Durante el procedimiento se incautaron un fusil, una escopeta, un revólver, munición de diferentes calibres, equipos de comunicación, material de intendencia y panfletos usados para amenazar a comerciantes, ganaderos, transportadores e industriales de la región, exigiéndoles el pago de extorsiones. De acuerdo a la información que manejaban las autoridades, alias Mogosín recolectaba mensualmente más de, óigase bien, 1.000 millones de pesos, producto de la extorsión, que eran utilizados para la adquisición de propiedades, vehículos y joyas en Antioquia, Bogotá y la costa atlántica, que están siendo rastreadas por las autoridades. Mogosín
También habría mantenido nexos con alias Walter Mendoza, cabecilla de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, con el objetivo de coordinar acciones ilegales y terroristas en los llanos orientales. Se presume que buscaba impulsar la expansión de dicha estructura hacia el centro del país, desde Nariño, Putumayo y Caquetá, generando posibles disputas con facciones del autodenominado Estado Mayor Central de alias Iván Mordisco y alias Calarcá por el control de economías ilícitas. Desde el Ministerio de la Defensa indicaron que este operativo permite fracturar las capacidades extorsivas de esta facción en la región del Bajo Ariari y Guaviare, debilitando sus planes de expansión y control territorial sobre corredores estratégicos del narcotráfico. El Ministerio de la Defensa Nacional ordenó el fortalecimiento de dispositivos de seguridad en la zona con el fin de ubicar a otros integrantes de esta estructura, desarticular sus redes ideológicas y criminales, al igual que las redes logísticas, y consolidar la seguridad y tranquilidad de la población civil. En la caída de Mogosín fue clave el uso de la tecnología, puesto que infiltrados de la institución habrían logrado poner artefactos de rastreo en teléfonos de los guerrilleros, lo que garantizó la ubicación exacta del primer anillo de seguridad del cabecilla. Las fuerzas militares mantienen al menos 16 comandos con los que buscan acorralar al Zarco Aldinever y a John 40, otros líderes de la segunda Marquetalia en esa zona. Nuestros militares y policías no van a parar en proteger a todos los colombianos, y una de las tareas es neutralizar la amenaza, indicó el ministro Pedro Sánchez durante una intervención en la que agradeció a los uniformados que encabezaron el operativo contra la segunda Marquetalia. Sánchez aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje a los miembros de los grupos armados en el país, a los que les pidió colaborar con la justicia o afrontar que serán encontrados. Estamos siguiendo el trabajo articulado en esta importante región para darle estabilidad y darle sobre todo tranquilidad a los ciudadanos de este departamento. No hay un lugar donde se puedan esconder, no hay un lugar donde se puedan esconder los criminales del Estado colombiano. No vamos a parar. Toda la fuerza pública está empeñada en aumentar aún más la ofensiva, puntualizó el señor ministro. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que el presidente Petro firmó la nueva ley sobre las encuestas. Así será como funcionarán. Se acabó la guachafita, se acabó la recocha, se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Es que ahorita todo el que se le antoja publica una encuesta violentando la norma, la ley. Aquí ponen de mejor alcalde, de mejor personero o personera, de mejor contralor, de mejor gatillero, bueno, lo que se les viene a la cabeza y por lo que les paguen. Entonces ese es el mejor o aquel es el peor, sin que tengan que responder ante ninguna autoridad, y sube o baja el gobernador o la gobernadora o el alcalde o el funcionario que más entregue. Triste y lamentablemente, pero es a lo que hemos venido acudiendo en los últimos años. Entre los principales cambios está la restricción de tiempos para divulgar encuestas con intención de voto. El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que el presidente Gustavo Petro sancionó ayer jueves la ley que regula la realización de encuestas en época electoral en el país. Ha sido sancionada la ley de encuestas que regula la elaboración y publicación de encuestas, fortalece la vigilancia del Consejo Nacional Electoral sobre estas, y es una iniciativa parlamentaria de varios congresistas, entre ellos Clara López, Angélica Lozano y Paloma Valencia. De la mano de Rodrigo Lara, habríamos presentado una ley muy parecida cuando fuimos congresistas, dijo Benedetti. La nueva ley obliga a la entrega de números marcados, grabaciones y formularios al Consejo Nacional Electoral. Esto obliga a las firmas a adoptar sistemas de ciberseguridad avanzados y expone a sanciones en caso de filtraciones o posibles vulneraciones. Además, entre los principales cambios está la restricción de tiempos para divulgar encuestas con intención de voto.
ya que solo podrán publicarse a partir de los 3 meses anteriores al inicio del periodo de inscripciones de candidaturas. Por último, una vez cierre ese plazo, las mediciones deberán incluir a todos los candidatos oficialmente inscritos. A propósito de esto, hubo medios del orden nacional que conversaron con el exregistrador y experto en derecho electoral Alfonso Portela, quien explicó que este proyecto tiene que ver con las encuestas que se publican en diferentes medios, incluidas las redes sociales. Estas son las encuestas que están siendo reguladas. Aquellas internas que uno hace para medir una situación particular, pues son de consumo interno y no tendrían esas obligaciones que están establecidas en la ley, afirmó. Según Portela, esta regulación es de alguna manera positiva. Lo que estamos viviendo con esta regulación es que no todo puede llamarse encuesta de carácter nacional o departamental, o que un país no se puede medir con una muestra tan pequeña sin incluir algunos aspectos. El exregistrador también destacó que el país está en una campaña permanente y las encuestas forman parte de ese ejercicio. Si bien es cierto, las campañas solo se pueden hacer 3 meses antes, aquí estamos todo el tiempo en campañas permanentes, entonces ese tipo de limitaciones puede venirle bien al país en materia de orientación política. Está usted escuchando Sin Permiso y hay una noticia que tiene que ver con los comunales del departamento del Valle del Cauca y en este caso comunales tulueños. Mucha atención, que el señor abogado Seferino Mosquera Murillo, presidente de la Federación Comunal del Valle del Cauca, está invitando a los compañeros comunales de los municipios de Tuluá, San Pedro, Andalucía, Bugalagrande, Río Frío, Trujillo, quienes forman parte de la provincia comunal del centro, de la Federación de Acción Comunal del Valle del Cauca, les está invitando a una reunión de la Mesa de Seguridad del Valle para la seguridad de los líderes comunales, que se realizará en la ciudad de Tuluá, en la Casa de la Cultura, precisamente hoy, 25 de julio, a partir de las 8 de la mañana, en donde participará la Gobernación, la Fiscalía, la Policía, el Ejército, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, la UNP y otros. Se solicita la presencia de los comunales de esos municipios con sus dignatarios. Al doctor Seferino Mosquera Murillo, a quien conozco, es mi amigo, he tenido la oportunidad de compartir en el ejercicio periodístico comunal con él, desde la Federación y desde la Confederación Comunal de Colombia. Le digo que ese es un tema bastante espinoso y es que inclusive algunos presidentes de Junta de Acción Comunal han renunciado, no quieren participar, no quieren saber más nada del cuento, porque se volvió profesión peligro también el ser líder comunal. Son muchos los presidentes o miembros de junta directivas de las distintas juntas de acción comunal de la ruralidad en el Valle del Cauca e incluso en los cascos urbanos, que han sido asesinados o por grupos guerrilleros, grupos al margen de la ley en las ciudades, bandas delincuenciales, jíbaros, la gente que vive del tema de la venta del vicio, de la extorsión, y que pues una de las cosas que han asumido los presidentes comunales es la de la denuncia, perdónenme en el término, mamados, asfixiados por la venta de vicio, por el robo, por la extorsión, van y dan la cara y van y denuncian y o han tenido que abandonar las ciudades en el mejor de los casos para ellos, porque algunos otros han sido asesinados. Es un tema bastante espinoso, complejo, difícil, máxime cuando, con todo respeto, pero también con muchísima responsabilidad lo digo, el tema es que usted va y denuncia y se encuentra con más obstáculos el denunciante que el delincuente, que aquí no es, que esos son bochinches, que eso pasa todos los días, que aquí no hay nada que ver, y terminan, oigan bien, señores oyentes de Sin Permiso, amigos líderes comunales, doctor Seferino Mosquera Murillo, terminan entidades como la Unidad Nacional de Protección definiendo y diciendo qué es amenaza y qué no. Y entonces escucha usted respuestas de la UNP tan absurdas como, por ejemplo, es que la Inmaculada no es una amenaza porque sus cabecillas están presos. ¿Quién lo creyera? Pareciera que vivieran
en otro departamento, en otro municipio, en otro continente o en otro planeta. Y usted va como ciudadano, líder comunal, líder defensor de derechos humanos, como ciudadano de a pie a decir: me llamaron, me amenazaron y me están extorsionando, y empieza el viacrucis, peor que el de recibir la llamada, que aquí lo puse y que aquí no está, que vaya aquí, que vaya allá. No, eso aquí lo escuchamos todos los días. No, eso no le pare bolas. Usted muerto en miedo, usted sin saber qué camino coger y no encuentra eco. Y una ciudadana, por ejemplo, fue a la personería y le dijeron: le vamos a dar una cita para ver cuándo le toca el turno, como en las EPS. Uno con una situación de esas y que le van a dar una cita para después. Me dice también un ciudadano: don Orbey, es que ir a la personería a denunciar una situación de esas, donde hay que decir a boca llena qué le está pasando a uno y todo el mundo lo escucha, no se maneja la privacidad ni la reserva necesarias. Quejas que obviamente estaremos trasladando al señor personero para que tengan en cuenta esas situaciones. Y a los señores de la Fiscalía, pues ni qué hablar, es que la situación ha sido bastante compleja y difícil, y hablamos con propiedad porque la hemos tenido que vivir en carne propia. Asesinatos, desplazamiento, amenazas, falsos positivos judiciales y todo lo demás, y lo único que hemos encontrado es lo que les acabo de narrar y de describir. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Continuando con más información, hay que indicar que la gobernadora del Valle ratificó respaldo a parteras tradicionales en la primera cumbre mundial. En un encuentro histórico donde se celebra la vida, la dedicación y el saber ancestral, se llevó a cabo la primera cumbre mundial de parteras tradicionales en la capital vallecaucana, donde la gobernadora Dilian Francisca Toro exaltó y honró la labor de estas portadoras de vida, historias y cantos no solo del Valle, el Pacífico y Colombia, sino de 11 países. Felicitarlas porque de verdad este es un hecho histórico, es un encuentro de 250 parteras, no solamente del Valle, del Pacífico colombiano, sino también de todo Colombia, y por supuesto de muchos países que hacen partería y que de pronto hasta ni sabíamos que hacían partería. Además me recuerda muchas cosas lindas que vivimos con Rosminda Quiñones. Ahora Lisset es la nueva generación, pero tengo que recordar a Rosminda, porque Rosminda fue la que hizo esto cuando yo era secretaria en el año 96. Allá me fue y me tocó en la puerta en la secretaría y me dijo: yo quiero que nos ayude a las parteras, que nos ayude a asociarnos, que nos ayude a capacitarnos. Hicimos ese proceso, las carnetizamos y luego pues ya fuimos siguiendo. En el 2009 yo impulsé todo la ley de parteras también, porque creo que ellas no solamente son para los nacimientos, sino que ellas tienen una labor comunitaria, una labor de acercamiento, de confianza en la comunidad, en donde pueden apoyarnos en esa salud primaria, que es lograr que se pueda prevenir la enfermedad, que se pueda prevenir todos los problemas que se generan en los niños, en la crianza. Todas esas cosas nos pueden hacer las parteras. Entonces trabajamos para que fueran también promotoras de la vida, pero también promotoras de muchas cosas más que se hacen comunitariamente. Y luego, como gobernadora la vez pasada, con 300 parteras de Buenaventura, hicimos una capacitación como promotoras de salud para que pudieran pues hacer todas estas funciones. Pero realmente las parteras, yo creo que primero porque honramos su labor, su legado, su trabajo, lo admiramos ese trabajo, porque lo hablaba con algunas personas, por ejemplo en Buenaventura y en el Pacífico, cuando tienen que ir a atender un parto, no importa que sea donde sea, en la selva, donde lleguen, no importa que haya actores armados, ellas tienen que exponer hasta su vida para poder llegar allá, para atender un parto, para atender un nacimiento. Entonces yo creo que eso no se nos puede olvidar y tenemos que proteger ese patrimonio colectivo. Las parteras
Tenemos que protegerlo, por eso la salvaguarda es fundamental para poder lograr que lo protejamos, pero que también pueda pasar de generación en generación como ha hecho Rosminda con Lisset. Entonces de verdad me siento muy orgullosa, muy feliz de estar aquí en este encuentro, porque ese era un sueño que tenían ellas, que tenía Rosminda, que tenía Lisset, que tenían las mujeres del Pacífico, y bueno, hoy lo estamos viendo realidad. Así que muchas felicitaciones a ellas por este encuentro y decirles que pues cuentan con nosotros en la institución, y aunque no sea en la institución, personalmente también, porque las admiro, porque las quiero, porque las conozco, porque sé del esfuerzo, del trabajo, siempre pensando en preservar la vida. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario. Y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácala en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntrenos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Y mucha atención que Gobernación del Valle brindó un parte de tranquilidad al sector del transporte de carga en su encuentro gremial. En el marco del encuentro de empresarios del transporte de carga y logística, la gobernadora del Valle, Dilia Francisca Toro, reafirmó el compromiso del gobierno departamental con la seguridad, el desarrollo de infraestructura estratégica y el fortalecimiento de las condiciones que permitan al sector transportador seguir impulsando la economía regional y nacional. Porque tengo que decir que aquí, en el Valle del Cauca, la fuerza pública ha trabajado de la mano de nosotros. No ha sido, como dicen algunos, de que la fuerza pública no está con los brazos caídos, no. En el Valle del Cauca no ha acontecido. Nosotros trabajamos conjuntamente y estamos logrando, como les digo, controles territoriales importantes. La vía Buenaventura que tanto les preocupa a ustedes. De todas las problemáticas que sucedieron este mes o estos 2 meses con los carros, pues Buenaventura tuvo 9 mulas que se incendiaron. ¿Cuál fue la decisión que tomamos la semana pasada? Porque tengo que decirles que inmediatamente hicimos consejo de seguridad y establecimos que el territorio, ese corredor de Buenaventura tiene que ser un corredor seguro. Y ese corredor seguro no puede ser solamente que lo cuidemos en el día, sino que tiene que ser las 24 horas. Y hay unas funciones de la Armada que es desde Buenaventura hasta el kilómetro 20 y del kilómetro 20 hasta Lobo Guerrero, del Ejército, la policía que tiene 3 controles en esa vía. Ya se militarizó y se está trabajando las 24 horas. Se necesitó, por supuesto, fortalecer todo lo que tiene que ver las capacidades, el aumento de camionetas, pero la Gobernación del Valle la suministró. Otra cosa que les atañe a ustedes es la infraestructura. La doble calzada Buga-Buenaventura se ha visto afectada un poco desde la doble calzada de Buga a Media Canoa por una problemática con árboles, pero ya está solucionado, así que ya se va a empezar la construcción de la doble calzada. Esa doble calzada ya la están empezando a trabajar, ya se están haciendo reparaciones. Tenemos un poco de problema con la vía alterna interna, pero esperamos solucionar rápidamente para que esa obra, por lo menos en lo que está establecido, que son 5 años, se termine definitivamente ya la doble calzada Buga-Buenaventura. Eso ha sido un trabajo de muchos años, pero ya con esta concesión terminaremos esa doble calzada Buga-Buenaventura.
Otro de los sitios que yo sé que ustedes transitan es la vía Panorama. En la vía Panorama está muy deteriorada. Ya nosotros logramos que a la concesión del Vía del Samán nos entreguen los peajes y con unas vigencias futuras vamos a arreglar toda la vía. Sin permiso. Muchas gracias, John Fernández, compañeros cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. Continuamos con este magazine informativo Sin Permiso de hoy viernes 25 de julio del año 2025 que originamos desde Tuluá, reitero, corazón del Valle del Cauca, para las distintas regiones de la patria y del mundo. Mucha atención, que el señor presidente Gustavo Petro ordenó a la Armada Nacional bloquear la salida de barcos que intenten sacar cargamentos de carbón rumbo a Israel. Ha dicho el presidente Petro, es un desafío a mi gobierno. El primer mandatario hizo un llamado explícito a los pueblos indígenas de La Guajira y a los trabajadores del sector minero para que minerales colombianos no lleguen al Medio Oriente. Volvieron a sacar un buque hoy lleno de carbón con destino a Israel. Un desafío a mi gobierno. Le pido al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reunión urgente con los sindicatos del carbón. Con estas palabras, el presidente de la República, Gustavo Petro, expresó su indignación por la salida de un nuevo cargamento de carbón colombiano hacia Israel, pese a la prohibición expresa de su administración. La instrucción emitida a través de su cuenta personal en X marcó un punto de inflexión en la política exterior y comercial de Colombia respecto al conflicto en Gaza y la relación bilateral con el Estado israelí. La orden presidencial incluyó la intervención directa de la Armada para frenar las exportaciones de carbón desde La Guajira hacia puertos israelíes, una medida que busca materializar el decreto que prohíbe la venta de este recurso a un país señalado por el mandatario como responsable del genocidio en Gaza. Debe citarse a reunión a las autoridades indígenas Wayuu y otros pueblos afectadas por la explotación del carbón. Armada recibirá orden escrita para detener barcos con destino a Israel. El detonante de su reacción fue la denuncia pública realizada por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien informó sobre la salida del buque Fortune desde Puerto Nuevo, en Ciénaga Magdalena, con destino a Adera, Israel, el 24 de julio a las 7:47 de la mañana. Sanguino, en su mensaje en redes sociales, detalló que la alerta provino de los trabajadores del sector de carbón en Riohacha, quienes en el marco de un plan de reacción inmediata notificaron la presunta violación del decreto presidencial. El ministro subrayó la gravedad de la situación y anunció que la información sería evaluada y corroborada, además de comunicarla de inmediato al Ministerio de Comercio y al propio presidente. Información que vamos a evaluar y corroborar. Comunicaremos de esta situación inmediatamente a Mincomercio y al presidente de la República, @PetroGustavo, para evaluar qué decisiones corresponden en virtud de la violación del decreto que prohíbe exportar y vender carbón a Israel, responsable del genocidio en Gaza, puntualizó Sanguino. Este no es el primer llamado que hace el gobernante de los colombianos a impedir que el mineral llegue a tierras israelíes. El 23 de julio del año 2025, en medio de una sesión de la Reunión de Energía de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, lanzó críticas a la empresa suiza Glencore, que también se tradujo en un llamado explícito a los pueblos indígenas de La Guajira y a los trabajadores del sector minero. El primer mandatario solicitó que si persiste la exportación de carbón desde el Cerrejón operado por Drummond y Glencore hacia Israel, estas comunidades bloqueen la salida del mineral. Además, extendió su petición al pueblo suizo, instándolo a ejercer presión sobre la multinacional. Le pido al pueblo suizo bloquee a Glencore y le pido al pueblo trabajador y al pueblo Wayuu que si sigue saliendo carbón para el Cerrejón de Drummond y Glencore para Israel, bloqueen, expresó el jefe del Estado colombiano. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención, que persiste la violación del derecho fundamental al agua potable por parte de las empresas encargadas de restablecer el servicio de acueducto
en San Andrés, luego de la nulidad interpuesta al incidente de desacato del fallo de tutela instaurado por la Procuraduría General de la Nación, que ordenó el restablecimiento de la conexión al servicio de agua potable en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Un juzgado confirmó que no se ha dado cumplimiento a lo sentenciado y persiste la violación del derecho fundamental al agua por parte de las empresas accionadas. El incidente de desacato inicial fue decretado nulo por cuanto la decisión promovida por el ente de control recaía sobre la Unión Temporal Progreso Vial San Andrés 22 y la Asociación Regional de Municipios del Caribe Arenca, y no sobre sus representantes legales, quienes deben responder por el cumplimiento del fallo de tutela. Surtido el trámite de individualización, el Juzgado Segundo Civil de la isla advirtió que el cumplimiento en la reparación de los daños ocasionados a la planta desalinizadora, al parecer por parte de contratistas de una obra vial, continúa afectando gran parte de la población que necesita agua potable para su supervivencia. Asimismo, señaló que los tiempos concedidos en el fallo se han superado con creces. Puntualizó que la isla inicia una época seca donde la demanda de agua de la planta desalinizadora será mucho mayor, y reiteró que transcurridos más de 10 meses, la Unión Temporal y Arenca siguen incumpliendo lo resuelto en la decisión judicial que impuso el Ministerio Público como garante de los derechos de los sanandresanos. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y continuando con más información, hay que indicar que población LGTBI y las mujeres tienen la oportunidad de estudiar una carrera técnica con respaldo empresarial. La Gobernación del Valle, en articulación con el Politécnico Pío, abre convocatoria para mujeres y personas LGTBI de Cali, Yumbo, Palmira, Buenaventura y el norte del Valle, interesadas en fortalecer sus competencias laborales a través de carreras técnicas con proyección de empleo. La convocatoria está abierta hasta el 20 de agosto y está dirigida a personas entre los 18 y 30 años. Son 154 cupos disponibles en los programas de técnico laboral en cocina internacional, auxiliar en seguridad ocupacional, auxiliar administrativo y auxiliar en mercadeo y ventas. Esta formación será gratuita y contará con el respaldo de empresas aliadas que acompañarán el proceso formativo. La formación tendrá una duración de 1 año e incluirá acompañamiento permanente por parte del Politécnico Pío, prácticas de 6 meses, sostenimiento económico y mensual y la posibilidad de enganche con las empresas aliadas una vez finalizado el proceso, indicó la secretaria de Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle del Cauca, Yurani Ordóñez. La formación se realizará durante 1 año con el acompañamiento permanente del Politécnico Pío, con prácticas durante 6 meses y el sostenimiento económico mensual, con la gran posibilidad de engancharse al final del proceso con una de las empresas aliadas. Esta convocatoria está abierta hasta el 20 de agosto para las personas del rango de edad entre 18 y 30 años. La Gobernación del Valle del Cauca, bajo el liderazgo de la gobernadora Dilian Francisca Toro, sigue apostándole al cierre de brechas y a la inclusión. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntrenos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin Permiso.
En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. Así es, aquí está toda la información judicial en Sin Permiso. Mucha atención. La Policía Nacional desarticuló una banda de fleteros conocida como los Neiva en la ciudad de Cali. La estructura, liderada por una mujer apodada La Gorda, había estado operando en diferentes ciudades del país y pretendía establecer su accionar criminal en la capital del Valle. 4 personas fueron capturadas en una operación que incluyó 3 diligencias de allanamiento en Cali y Neiva. Los detenidos, entre ellos Davy, Primo y Totoy, estarían involucrados en al menos 30 hurtos en la modalidad de fleteo en ciudades como Bucaramanga, Cali y Neiva, indicó el general Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Contundente resultado operativo en la ciudad de Cali contra el hurto, especialmente en la modalidad de fleteo. A través de 3 diligencias de registro de allanamiento en el barrio Calima de Cali y Santa Isabel de la ciudad de Neiva, se logra la captura por orden judicial de 4 personas y la imputación de una persona más por los delitos de homicidio y hurto calificado y agravado. Con esta importante operación articula el grupo de delincuencia común organizado denominado Los de Neiva, los cuales están investigados por al menos 30 hurtos en las ciudades de Bucaramanga, Cali y Neiva. Afectaban el patrimonio económico de las personas con aproximadamente ganancias criminales de 1.000 millones de pesos. Registran procesos judiciales por homicidio, hurto, porte ilegal de armas de fuego y fuga de presos. Alias La Gorda era la líder de esta organización. Su compañero sentimental, alias David, se encontraba incumpliendo una medida domiciliaria por homicidio en el Huila. En su vivienda fue hallado el brazalete del IMPEC. Se le incautaron 28 millones de pesos en efectivo, joyas y relojes. Se pudo establecer que estarán reclutando adicionalmente criminalmente a otras mujeres como marcadoras en entidades financieras. Se había trasladado desde la ciudad de Neiva y pretendía establecer su accionar criminal en la ciudad de Cali. Se les da medida de aseguramiento intramural. Y mucha atención, un trágico suceso sacudió al río en Chicayá, zona rural de Buenaventura, con el asesinato de Wilmar Disney Angulo Valencia, de tan solo 19 años. El joven fue encontrado sin vida con una herida de bala en la espalda. El cuerpo de Wilmar fue trasladado hasta el puente del Piñal, donde las autoridades confirmaron el fatal desenlace. Según el relato de su hermano, ambos se encontraban conversando a orillas del río en Chicayá, cuando de repente escucharon disparos y corrieron en busca de refugio. Fue en ese momento que el hermano se percató de que Wilmar había caído tendido en el suelo. Las autoridades están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias de este lamentable hecho y dar con los responsables. Y mucha atención, allí mismo en el puerto de Buenaventura, un hombre que resultó herido en el barrio Bolívar falleció por la gravedad de las heridas. La víctima era conocido entre familiares y amigos como veterano, era residente del barrio La Fortaleza y se ganaba la vida como mototaxista. Al parecer, la víctima se encontraba estacionada en el sector a la espera de un pasajero. Y mucha atención, que fue identificado el menor de edad que perdió la vida en un lamentable accidente de tránsito registrado en la vía que comunica a Trujillo con Río Frío a la altura del sector El Topacio. La víctima fue identificada como Jean-Pierre Valencia Núñez, de 13 años y estudiante de quinto de primaria, quien falleció de forma trágica mientras se desplazaba en una motocicleta, donde el vehículo en el que iba chocó violentamente contra un camión tipo turbo que transitaba por el lugar. El menor era residente del municipio de Río Frío. Y en el municipio de San Pedro, centro del Valle del Cauca, lamentan la partida de un hombre conocido como Jair, víctima de un fatal accidente. Con profundo pesar, la comunidad sanpedreña recibió la noticia del fallecimiento de Jair Vázquez, reconocido constructor, quien en la tarde del pasado martes sufrió un aparatoso accidente mientras se movilizaba en su motocicleta a la altura del corregimiento de Todos los Santos. El lamentable suceso dejó además a otra persona lesionada.
Los pormenores de este trágico hecho son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Sin Permiso. Gracias, don Mario, John Fernández, compañeros, cibernautas, oyentes, seguidores, amigos todos. Entramos así en la recta final de este magazine informativo Sin Permiso de hoy viernes 25 de julio del año 2025. Mucha atención, se levanta el paro arrocero. El gobierno firmó el acta de compromisos con 7 puntos clave. Después de varios días de tensión, bloqueos y negociaciones intensas, el gobierno nacional y el Comité Nacional del Paro Arrocero anunciaron ayer 24 de julio la firma de un acuerdo histórico que pone fin a la movilización iniciada el pasado 14 de julio. El pacto se centra en uno de los puntos más sensibles del conflicto, el precio del arroz paddy verde. La noticia fue confirmada por los ministerios de Agricultura, Comercio Interior y otras entidades que participaron en el proceso. Según el comunicado oficial, el consenso alcanzado establece una fórmula técnica para definir un precio mínimo de compra del arroz paddy, un tema que había desatado el malestar entre los productores por la caída sostenida de los precios de la comercialización. El documento contempla 7 puntos clave acordados entre el gobierno y los voceros del paro arrocero, con la Defensoría del Pueblo como garante del diálogo. Estos son: primero, reducción del precio del arroz paddy verde. El producto será sometido al régimen de libertad regulada de precios, lo cual implica un control técnico que asegure el cubrimiento de los costos de producción sin generar utilidades para el productor. El borrador de la resolución ya fue radicado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que deberá emitir un concepto antes de la expedición oficial por parte del Ministerio de Agricultura. Segundo, medidas de defensa comercial. El Ministerio de Comercio analizará la posibilidad de implementar aranceles inteligentes o restricciones temporales a la importación de arroz paddy y arroz blanco si se cumplen los requisitos legales para ello. Tercero, Comisión Técnica de Seguimiento. Se creará una comisión conjunta para identificar mecanismos legales que apoyen a los productores afectados por la caída de precios desde el 26 de junio hasta que entre en vigor la nueva resolución. Además, retomarán programas de apoyo como FONSA y el FAIA activos durante el primer trimestre del año. Cuarto, revisión de tarifa del agua. El Ministerio de Ambiente se comprometió a instalar una mesa técnica para ajustar el instrumento económico del acceso al agua, buscando equidad para los productores del sector agropecuario. Y quinto, mesa técnica con la UGPP. El Ministerio de Hacienda liderará una revisión sobre la base de datos utilizada en la Resolución 209 de 2020 para mejorar el cálculo de los costos presuntos de los productores frente a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP. Un sexto punto, los controles en centros de acopio. La Policía Fiscal y Aduanera Polfa y la DIAN realizarán verificaciones sobre inventarios y trazabilidad del arroz en molinos y centros de acopio como medida de control y transparencia. Y un séptimo y último punto tiene que ver con el fin de las protestas. Con la firma del acta, el Comité Nacional de Paro Arrocero declaró oficialmente finalizada la movilización y anunció el restablecimiento total de la movilidad en vías del país. Aunque se alcanzó el acuerdo, las partes dejaron dos constancias formales. Por un lado, el Comité Nacional de Paro Arrocero se reserva el derecho a retomar movilizaciones en el futuro si el gobierno no cumple con lo pactado. Y por otro lado, el gobierno nacional reiteró su compromiso con el diálogo permanente y respetuoso como vía principal para resolver conflictos sociales. Con este acuerdo el país respira y el arroz, producto esencial en la dieta de millones de colombianos, da un paso hacia una mayor estabilidad en su cadena de producción. Ahora queda en manos del Ejecutivo materializar lo pactado, mientras los productores permanecen vigilantes al cumplimiento. Algunos sectores del país han señalado este paro de estar infiltrado por la política, por politiqueros. Señalan al movimiento Dignidad Agropecuaria
de promover y de inclusive participar en estos paros, y dice algunos críticos del movimiento de Dignidad Agropecuaria que sus dirigentes ni siquiera son agricultores, no han trabajado, no conocen el campo, pero sí lideran estos procesos. Pero además señalan que hay recursos financiando esos paros que no tienen nada que ver con los productores del arroz. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que el Procurador General de la Nación, Gregorio El Jack Pacheco, promueve campaña para garantizar atención digna a personas con discapacidad. El jefe del Ministerio Público instó a las entidades públicas a generar más oportunidades y calidad de vida para esta población que cada día lucha por hacer valer sus derechos. El señor Procurador General de la Nación, Gregorio El Jack Pacheco, promovió la creación de una campaña institucional que busca garantizar la atención digna, accesible e incluyente de las personas con discapacidad, y así eliminar las barreras físicas, actitudinales y de comunicación que afrontan en su vivir diario. El objetivo de la iniciativa es concientizar a todas las entidades públicas para que sean garantes de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, y asegurar que todas sus políticas, planes y programas permitan el ejercicio total y efectivo de sus derechos. Para el Procurador General de la Nación, la protección de este grupo poblacional debe ser una prioridad para nuestro país. Por eso, desde la institución se honra la implementación en el marco legal del país de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En ese sentido, la Procuraduría General de la Nación invita a funcionarios y demás entidades a estudiar, seguir e implementar el protocolo de atención a personas con discapacidad que fija las recomendaciones generales que deben adoptar en sus entornos todos los funcionarios de la Procuraduría para la atención de este grupo poblacional, y al que pueden darle seguimiento en la página de la Procuraduría General de la Nación. Está usted escuchando Sin Permiso, y en la recta final de este magazine informativo les contamos que presunto responsable del asesinato de un hombre en Quimbaya, Quindío, fue enviado a la cárcel. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Miguel Ángel Urrutia Gamba por su presunta responsabilidad en el homicidio de un hombre en hechos ocurridos el 20 de marzo en Quimbaya, Quindío. En ese sentido, un fiscal de la Unidad de Vida e Integridad Personal le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos no fueron aceptados por el procesado. De acuerdo con la investigación, los hechos habrían sucedido en un sector del barrio González, donde al parecer Urrutia Gamba le disparó en varias ocasiones a un hombre, quien falleció en el lugar de los hechos por la gravedad de las heridas. Servidores de la Policía Nacional materializaron la orden judicial en vía pública en el barrio Policarpa, en ese mismo municipio, Quimbaya, Quindío. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que señalar que fue condenado exconcejal en Córdoba que facilitó la ejecución de ataques contra la fuerza pública y la población civil. Esta persona orientó una estructura del Clan del Golfo sobre las acciones que debía ejercer contra comerciantes y pobladores que no acataban las restricciones impuestas. Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, el exconcejal de San Carlos, Córdoba, Lewis Joel Acosta Soto, aceptó mediante preacuerdo su responsabilidad en facilitar la ejecución de ataques contra la fuerza pública y población civil ejecutadas por parte del Clan del Golfo. Un juez penal del Circuito Especializado de Montería avaló la negociación judicial y lo condenó a 4 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, pena que deberá cumplir en centro carcelario. Asimismo, le fue impuesta una multa de 1.350 salarios mínimos legales mensuales vigentes y quedó inhabilitado por 48 meses para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales demostró que el exfuncionario pertenecía a un componente del Clan del Golfo con injerencia delictiva en la región. La principal tarea
de Acosta Soto era alertar a los cabecillas sobre los movimientos de la fuerza pública, así como poner en evidencia a los ciudadanos que se oponían o no atendían las instrucciones que impartía el grupo armado ilegal. También se acreditó que el excabildante era el encargado de identificar a posibles víctimas de homicidios, orientar el tipo de conducta ilegal que podían ejercer en puntos específicos y obtener dinero, transporte y otros recursos para la registraduría Javier Yepes, la subestructura Javier Yepes Cantero. Esta sentencia es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley. Y mucha atención, antes de irnos, la Fiscalía logra condena por más de 17 años para cada uno de los responsables de del homicidio de un hombre en Dos Quebradas, Risaralda. Desde su judicialización, los dos hombres permanecen privados de la libertad. Los hechos ocurrieron en enero de 2025, cuando la víctima fue hallada sin vida con múltiples señales de tortura. Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez penal de Dos Quebradas, Risaralda, avalara un preacuerdo de aceptación de cargos y condenara a 17 años y 8 meses de prisión a Edson Camilo Becerra Cardona y Fabián Cárdenas Rivera, quienes fueron hallados responsables de los delitos de tortura, secuestro simple y homicidio, las dos últimas conductas agravadas. La Fiscalía demostró que el pasado 12 de enero, los hoy condenados retuvieron contra su voluntad a un hombre de 18 años en una vivienda ubicada en el barrio Mirador de Frailes de Dos Quebradas, Risaralda, quien durante el cautiverio fue sometido a tratos inhumanos y crueles hasta causarle la muerte por asfixia mecánica. Según se reveló, las agresiones con arma cortopunzante, quemaduras y golpes infligidas por los sentenciados buscaban presionar a la víctima para que entregara información sobre actividades delictivas de control territorial. Becerra Cardona y Cárdenas Rivera fueron capturados el pasado 14 de enero, cuando fueron privados de la libertad en centro carcelario, y mucha atención que por hurtos violentos en Cali fueron enviados a la cárcel 6 presuntos responsables. El material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación permitió la judicialización de 6 personas que estarían involucradas en hurtos violentos mediante la modalidad de fleteo en Cali, capital del Valle del Cauca. Algunos procesados fueron capturados en diligencias de allanamiento y registro adelantadas en Cali. Se trata de Linda Caterine Cubides Tafur, Jorge Armando Zuleta Cubides, Christopher Leandro Zamora, David Griffin Narváez Zapata, Omar Yesid Torres y Michelle Dayana Castillo Rodríguez, a quienes un fiscal de la unidad de hurto de la seccional Cali les imputó el delito de hurto agravado. Durante la investigación, la Fiscalía estableció que desde febrero de 2025, los 6 imputados habrían realizado diversos hurtos a ciudadanos que retiraban altas sumas de dinero en distintas entidades bancarias. En los hechos, también los despojaban de celulares, joyas y relojes. El material probatorio da cuenta de que 2 mujeres ingresaban a las sucursales bancarias y se hacían pasar por clientes para identificar a las víctimas. Una vez confirmaban el retiro, alertaban a los otros procesados para que abordaran e intimidaran a las personas para despojarlas de su dinero. Actividades investigativas como análisis de material de cámaras de seguridad determinaron la presunta participación de los procesados en acciones delincuenciales. Cubides Tafur, Castillo Rodríguez y Narváez Zapata serían las personas encargadas de perfilar a las víctimas. La Fiscalía asoció 7 eventos en los que habrían sido hurtados 185 millones de pesos. Uniformados de la SIJIN de la Policía Nacional, capturaron a los 4 procesados durante operativos realizados en varios sectores de Cali en cumplimiento de órdenes judiciales. Por su parte, Omar Yesid Torres y Michelle Dayana Castillo Rodríguez fueron notificados en establecimiento carcelario, donde se encuentran privados de la libertad por otros hechos. En audiencias concentradas, los procesados no aceptaron el cargo imputado y por disposición de un juez de control de garantías les fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario. Está usted escuchando Sin Permiso. Antes de irnos, permítame recordarles una frase que no es nuestra, que la tomamos prestada y que dice: por favor, no mate al mensajero. Si usted extorsiona, si usted roba,
si usted asesina, si usted delinque, si usted se roba la plata de lo público, si usted actúa contrario a la ley, lo capturan, lo judicializan, lo exponen a la opinión pública. Nosotros como medio de comunicación o como trabajadores de un medio de comunicación, lo que hacemos es informar. Yo no lo mandé a robar, yo no lo mandé a matar, nosotros no lo mandamos a extorsionar a nadie. ¿Por qué entonces terminamos los que contamos, los periodistas, siendo los malos? Tampoco cuando informamos una noticia que entrega el señor presidente Gustavo Petro es porque estemos en contra o a favor o de un grupo político o del otro. Aquí contamos, cada uno de nuestros oyentes hace su propio análisis, saca sus propias conclusiones y presentamos noticias de Petro, del Centro Democrático, de Cambio Radical, de los azules, de los rojos, en fin, de todo el mundo, porque ese es el oficio, y tratar de tener equilibrio periodístico. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso, Dios mediante, si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario nos sucede, el próximo lunes a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz fin de semana para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.